que hablar como RPM o ruptura prematura de membranas. Ya hemos aprendido y quiero que tomen en cuenta bien que en esta patología prematura no significa que tenga que ver con un bebé prematuro, cuidado se confundan, ¿ya? Lo que quiere decir, ¿por qué dice prematura? Es que se rompe antes del inicio del trabajo de parto. Normalmente, ¿qué es lo que pasa en un embarazo? Está en trabajo de parto, la paciente empieza a tener contracciones, borra, dilata y casi al final, o en algunos casos depende de la paciente, la bolsa se rompe casi al final de la dilatación o ya para dar lugar a la salida del producto. Pero en este caso, las membranas, que son las estructuras que se encuentran en conexión, ¿no?, con lo que son estas dos membranitas. Son dos membranas que actúan como si fueran una bolsita doble, ¿ya? No es así, pero les estoy dibujando para que entiendan. Estas dos membranas sufren una rotura, ¿no?, una solución de continuidad, y el líquido empieza a drenar. Entonces, el término rotura prematura de membrana significa que se va a romper esta membrana antes del inicio del trabajo de parto. No va a haber contracciones, pero la membrana se rompió. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a dar cuenta? Cuando la paciente llegue diciéndonos, ¿qué nos va a decir? ¿Qué nos va a decir una paciente? ¿Qué creen que nos diga? No, se ha roto la fuente, dice, pero ¿qué sintomatología va a presentar? Sangrado, puede ser, pero ¿qué nos va a decir la paciente? ¿Qué le ha pasado a la paciente? Para que se dé cuenta o ustedes ya sospechen de que hay una rotura prematura de membranas. ¿Qué va a decir la paciente? Que se le salió un tapón, un moco. El tapón, moco, no, eso es otra cosa, eso es el inicio del trabajo de parto. ¿Qué creen que les va a decir la paciente? ¿Se orinó? No que se orinó, sino les va a decir que he perdido líquido, ¿no? Entonces el diagnóstico, perdón, la sintomatología o el signo principal va a ser la pérdida de líquido amniótico. A veces les va a decir, no sé si me he orinado o he perdido líquido. O también pueden haber pacientes que se orinen, que tengan una incontinencia o no sé, estén ansiosos y se hayan orinado y haya una confusión. Entonces, para eso tenemos que diferenciar, hacer el examen físico, los laboratorios que existen para poder confirmar si fue o no una ruptura de membranas. Entonces, la ruptura de membranas o prematura de membranas es una patología muy frecuente que se da cerca del 10% de todos los embarazos, ¿no? Y en los embarazos pretérmino también se puede presentar la ruptura prematura. La liberación o la ruptura de membranas muchas veces desencadena ya el inicio de las contracciones. Es por eso que se debe orientar a las pacientes y se les orienta en el control prenatal. Si se rompe la membrana o hay pérdida de líquido, tienes que venir inmediatamente al hospital, ¿no? Porque si la paciente no iría al hospital, en 2-3 días desencadena el trabajo de parto y depende de la edad gestacional. Entonces vamos a definir a la RPM como la ruptura de las membranas corioamnióticas en cualquier momento del embarazo antes del inicio de las contracciones o del trabajo de parto. Estas pueden ser precoz cuando ocurren a las 37 semanas y ya el periodo de nacimiento o cerca de 2 horas más o menos, el bebé ya estaría a punto de nacer. Eso se llama ruptura precoz de membranas y no modifica mucho porque ya estaba en la edad de tener el nacimiento, ¿no? También pueden haber rupturas prematuras pretérmino. Ahí sí vamos a considerar que el producto tiene menos de 37 semanas. Y también existe otro término que es el periodo de latencia. Es el tiempo que pasa desde que se rompe hasta que nace el producto, ¿no? Aquí está el
Entonces, este periodo de latencia es el tiempo que transcurre desde que se rompe hasta que nace el bebé, ya sea por parto o por cesárea. Entonces, vean que existe diferente terminología. RPM de término va a ser la ruptura cuando el bebé tenga 37, 38 semanas, ¿no? Es después de las 37 semanas. RPM pretérmino antes de las 37 semanas. RPM precoz durante el trabajo de parto, o sea, ya estaban iniciando las contracciones, pero no había dilatación completa y se rompieron las membranas, eso se conoce como precoz. El periodo de latencia es el periodo que transcurre entre la ruptura y el nacimiento del feto, ya sea por parto o por cesárea. Entonces, desde 5 a 15% de todos los partos, la mayoría o casi el 15% terminan rompiéndose las membranas, ¿no? Y en los pretérminos se ha visto que es mayor la incidencia, casi 40% de los pretérminos tienen ruptura prematura de membranas, porque vamos a ver que dentro de la fisiopatología, para que la membrana se rompa, tiene mucho que ver el proceso infeccioso inflamatorio. Y hemos visto también que para que nazca un bebé prematuro o inicie el trabajo de parto antes de tiempo, tiene que haber un factor de riesgo o una infección, ¿no? Ya sea urinaria, vaginal o de cualquier tipo. Entonces, esto condiciona, si se rompe la membrana antes de las 37 semanas, condiciona un mayor riesgo de mortalidad, dependiendo de la edad gestacional, porque se puede romper desde la semana 22 hasta la semana 37. Entonces, si se rompe a la semana 30, el producto es muy chiquito, ¿no? Entonces tiene mayores complicaciones. Exactamente no se sabe cuál es la causa por la cual las membranas se rompen. Pero obviamente casi al final del embarazo sabemos que las membranas, al igual que el útero, se distienden, ¿no? Más de lo normal que estarían al principio. Pero también se ha visto que hay factores de riesgo asociados, como el bajo nivel sociocultural o económico, bajo peso materno, que haya tenido antecedente de parto, de rupturas previas, pacientes que consumen cigarrillo o que haya tenido hemorragias de la segunda y el tercer trimestre. Y especialmente, chicos, las infecciones cérvico-vaginales o las vaginosis bacterianas. Migran las bacterias, debilitan la membrana y fácilmente esa membrana se puede romper porque son milímetros, ¿no? La membrana debe tener 1 o 2 milímetros de grosor, o sea, es bien delgada. También existen factores de riesgo como la corioamnionitis. Ya hemos visto en el trabajo de parto prematuro que cualquier infección, ya sea por vía vaginal o por vía hematógena o linfática, podría ingresar a la circulación y producir infección de estas membranas, ¿no? Entonces las bacterias o los gérmenes, los virus, los parásitos migran hacia la membrana haciendo que haya una corioamnionitis. Porque ¿qué significa corioamnionitis? Infección o inflamación del corion y el anus. Entonces la corioamnionitis puede desencadenar que en cualquier momento también se rompa. Al revés, ¿no? El proceso infeccioso de adentro puede romper las membranas. El polidramnios, ¿por qué creen que va a ser un factor de riesgo el polidramnios? Aumento de la presión y que se ha distendido más de lo normal, ¿no? Entonces la membrana ya no puede aguantar más esa tracción y se puede romper. La placenta previa, también por anomalías en la implantación. Embarazo gemelar o múltiple, ¿por qué causa creen que se rompa? También, ¿no? Por me hacen así, no, ¿cierto? Por sobredistensión del útero. Distorsión de presentación y situación fetal. Si el bebé es transverso, mete su mano, ¿no? Mete su mano y lo desgarra, ¿no? Mentira. Malformaciones, los tumores uterinos, la presencia también de los dispositivos, ¿no? Ya les había mencionado alguna vez, imagínense una T de cobre aquí clavada, crece el útero y se podría desgarrar con el metal que tiene el dispositivo. Y también puede ser de causa desconocida. No sabemos por qué se rompió la membrana. Hay también déficit de
proteínas, las pacientes desnutridas, las pacientes que tengan ya déficit, de hecho, desde el nacimiento. Entonces, pueden haber anomalías fisiológicas y anatómicas, ¿no? Que haya un mioma que presiona tanto la membrana y que se rompió. Pueden haber alteraciones locales de las membranas, que las membranas tengan un factor déficit o deficiencia de colágeno, deficiencia de algunas enzimas que hacen que sean más delgadas. Las infecciones urinarias predisponen a la inflamación y a la rotura. La nutrición materna, como les decía, ¿no? De proteínas, de nutrientes. El tabaquismo, la incompetencia ítmico-cervical. ¿Se acuerdan qué era la incompetencia ítmico-cervical, chicos? ¿No se acuerdan? Una vez les he contado qué era. Es cuando el cuello, sin trabajo de parto, empieza a cortarse y se abre. Ya sea porque la paciente se ha hecho varios legrados, porque tiene genéticamente igual deficiencia de proteínas que hacen que el cuello se cierre. El cuello está, no sé, 20, 25 semanas. El bebé empieza a crecer y se dilata. Sin tener contracciones se dilata y pierde todos los embarazos. Entonces es la incompetencia o que el istmo y el cervix no tienen esa capacidad de poder mantener el cuello cerrado. Y las relaciones sexuales, también se ha visto que el semen hace que el semen tiene factores inflamatorios, bacterias, ¿no? Entonces eso, si la paciente embarazada tiene relaciones, puede ingresar a través del cuello y degradar más fácilmente y romper las membranas. Así como ya ves. Qué vergüenza. La infección materna es un factor muy importante en la etiología de la ruptura. Ya les dije que puede ser una infección urinaria, una infección vaginal que vaya a migrar a través del cuello, las infecciones de transmisión sexual como sífilis, gonorrea, la infección intrauterina, lo que les decía, la migración de las bacterias desde otra infección sistémica a través de la circulación o la limpia, las vaginosis, la incompetencia, procedimientos que me decían, ¿no? Le podemos tomar cultivo de líquido amniótico y eso es lo que les contaba, no se hace con frecuencia porque al funcionar por vía abdominal podríamos desgarrar la membrana o de hecho ya la perforamos, ¿no? Con la aguja y puede ser que a partir de esa perforación empiece a romper. Déficit nutricional y otra vez las relaciones sexuales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Ya me han dicho que la paciente va a venir y va a decir que se ha mojado la cama, su pantalón. ¿Cuánto de líquido amniótico teníamos? ¿Se acuerdan? Dependiendo de la edad. Un término medio era 300 ml al final del embarazo. Pero si se rompe cuando tiene la paciente 28 semanas, casi habíamos visto que tiene entre 600 y 700 ml, ¿no? Imagínense medio litro. Se salió, ¿no? Entonces tenemos que hacer una buena historia clínica y preguntarle a la paciente cómo era el líquido, ¿no? De qué color, sabor, olor tenía el líquido. Mentira, el sabor no le van a preguntar. Pero el líquido amniótico tiene la característica, chicos, de que huele a lavandina, a diferencia de la orina, que obviamente saben cómo huele, ¿no? A urea, un olor característico de la orina. Entonces, le vamos a preguntar a la paciente si ha perdido líquido, de qué características era, si tiene grumitos, no tiene grumitos, qué cantidad perdió. Existen además pruebas de citología en el líquido vaginal y cervical que se conoce como la cristalización. Entonces, el diagnóstico se va a basar uno en la clínica, ¿no? Que va a ser por pérdida de líquido o que ustedes al hacer el examen especular van a ver el cuello y a través del cuello, si le piden a la paciente que puje, eso se llama maniobra de Valsalva, van a ver que sale líquido, así como agüita medio blanquecina, amarillenta, dependiendo de cómo estaba el líquido amniótico, ¿no? Entonces, por clínica podríamos ya sospechar o ver que hay pérdida de líquido.
En la citología se va a hacer lo que se llama la prueba de cristalografía. La cristalografía es bien sencilla. Consiste en que ustedes ya han conocido la espátula de aire, ¿no ven? Esa maderita, esa cosita de madera para hacer Papá Nicolau. O igual si no tienen un bajalenguas, no importa. Van a ver en el cuello la pérdida de líquido o el líquido que vean en el espéculo. Agarran esa espátula de aire y toman una muestra, como si estuvieran tomando el pap. Lo humedecen el palito con el líquido y en un portaobjetos lo siembran, o sea, lo aplican en el portaobjetos. Eso lo tienen que dejar ustedes secar al aire libre, así que seque, ambiente, y lo envían al laboratorio. Pero si ustedes quieren hacer la prueba y ver, porque saben usar microscopios, no habían aprendido en segundo año, entonces agarran esa placa, la enfocan y cuando sea líquido amniótico vamos a ver una imagen así. ¿Conocen los helechos? ¿Conocen los helechos? Ya no, pues puros TikTok, ¿no ven ustedes? Las hojas de helecho van a buscar ahora en sus celulares. ¿Cómo es el helecho? El helecho es una plantita que tiene así como varias hojitas, ¿no? Así es más o menos el helecho. El líquido amniótico va a formar esta cristalización. El líquido amniótico se cristaliza y forma esta imagen similar a hojas de helecho. Por eso se llama cristalografía. ¿Ya? Entonces eso van a ir a buscar al microscopio, la imagen de hojas de helecho. ¿Cómo no van a conocer? ¿Nadie conoce el helecho? ¿Conocen? Ah, ya. Entonces, similar a esas hojitas, van a ver así en la cristalografía. Entonces, ante la sospecha inicial de que hay pérdida de líquido, lo que hacen es tomarle una muestra. Ahora existen otros también kits más específicos que se llaman amniosures, que vienen así como una... ¿Han conocido los tubitos para cultivo quizás? Que son unos tubitos que tienen un cepillito por dentro, ¿no? O un hisopo. Entonces con eso también, pero tiene que ser especial. Ahí viene ya de otros países importados, ¿no? Entonces toman la muestra de ese líquido, lo introducen en la botellita y les va a marcar los colores. Viene así como una guía de colores. Así como la prueba de embarazo, ¿no ven? 2 rayitas positivo. Igual viene el amniosure para marcar si es que es líquido amniótico. Pero la forma más tradicional, digamos, y más barata, porque no les cuesta nada más que tener un microscopio, es la prueba de cristalografía. Ustedes si lo solicitan al laboratorio, ellos se los hacen, ¿no? Ahora, si ustedes quieren hacer, también como les digo, vayan y vean y van a ver esta imagen, ¿no? Entonces, tenemos que descartar lo que estaban diciendo al principio, que quizás sea la pérdida del tapón mucoso, sea secreción vaginal. A veces se acumula tanta leucorrea en la vagina que la mamá piensa que ha perdido líquido, ¿no? O la incontinencia urinaria. Las embarazadas son más propensas a orinarse por las cuestiones hormonales. Lo importante, chicos, es que ustedes recuerden que no deben realizar tactos a repetición. Porque en el caso en el que se rompe la membrana, ¿qué creen que está pasando? ¿Se ha roto aquí la membrana? ¿La vagina es estéril? No. Si ustedes meten su dedo y trasladan las bacterias, ¿qué creen que pasa? Si hacen tactos cada rato para saber si realmente está roto o no. ¿Qué? Contamina, ¿no ve? O sea, está migrando la infección, las bacterias, los hongos, todo hacia el cuello, y de ahí va a migrar y va a contaminarse, se va a infectar más. Y además, ¿qué más creen que le van a pedir? Además de hacerle por clínica y citología algunos estudios, también hay otras pruebas que más adelante vamos a ver en las otras diapositivas, que se llama, por ejemplo, el papel de nitracina. Son pruebas, test que usan papeles así como tornasoles, que lo que hacen es empapar en el líquido y vemos si cambia de color. Entonces esa es la prueba de nitracina. ¿Qué más le pedirían a una paciente en la que sospechan que ha tenido ruptura de membranas? ¿Qué creen que le harían ustedes? ¿Qué? Ecografía, ¿no ve? ¿Por qué? ¿Qué vamos a ver en la ecografía? ¿Qué vamos a ver, chicos, en la eco?
Sigo pensando que se olvidan de la anterior clase a esta clase. ¿Qué vamos a ver en la ecografía? ¿Qué? Disminución de líquido, ¿qué vamos a hacer por aquí? ¿Cuánto va a ser su ILA? Ya les agarré. ¿Cuánto hemos dicho que era el valor normal del índice de líquido amniótico? Pues la anterior. ¿Ves que se olvida? ¿Qué? 1 centímetro. 5 a 25 es el normal, ¿les he dicho? No. Entonces, si ha perdido líquido, si se ha salido todo el líquido, seguramente vamos a tener un ILA de, no sé, 1, 2, 4, ¿no? Lo que vaya a decir el ecografista. Pero vamos a evidenciar un índice de líquido disminuido, y eso es, ¿qué diagnóstico? Si hoy día su examen se aplaza, ¿no? ¿Qué diagnóstico era el líquido disminuido? Ahí está, pues, algunos sí se ven. Oligohidramias. Ya, les decía, está relacionado con el tema anterior. Y hemos dicho que la principal o casi la mayoría de las veces el oligohidramio se debía a ruptura prematura de membranas, porque se pierde y ya no hay líquido. Bien, entonces ahí vean, para el diagnóstico importante la anamnesis, ¿no ve? Preguntarle las características, qué ha perdido, cuánto, cuándo, qué hora. Si ha perdido hace 2 días, tal vez ya está empezando a tener contracciones, tal vez ya está teniendo fiebre. Hay pacientes que a veces vienen, chicos, aunque no me crean, de 2 semanas, 1 mes de que se ha roto. Por suerte no habrá iniciado el trabajo de parto, pero vienen realmente infectadas, ¿no? Sus bebés, imagínense lo que han sufrido ahí adentro. El examen especular es muy importante que ustedes lo realicen para saber si hay pérdida o no de líquido, ¿no? Ver si está saliendo líquido. Le van a pedir a la paciente, a ustedes mismos la apretan del fondo o le piden que puje. Cuando puje van a ver que hay pérdida de líquido. No siempre se ve, porque muchas veces ya ha perdido todo el líquido que tenía y ya no tiene que perder cuando ustedes lo están revisando, pero podrían sospechar. En el laboratorio vamos a hacer la cristalografía. En caso en el que el líquido, por ejemplo, sea, no sé, purulento, amarillento, o también pueden hacer lo que es un cultivo del líquido amniótico, especialmente para descartar la corioamnionitis, porque hemos dicho que si se ha infectado ya mucho tiempo, el líquido tendría que estar también infectado, ¿no? Entonces puede hacer tinción de líquido amniótico, cultivo de líquido amniótico, pruebas de pH de líquido amniótico, para más o menos saber en qué medio está el bebé. Y tenemos la maniobra de Tarnier, que consiste en realizar tacto y ver si a la maniobra de Balsar ustedes le piden que puje o le apretan la barriguita, les he dicho, y van a ver salida de líquido amniótico. Entonces es la maniobra de Tarnier, y vamos a utilizar la ecografía para calcular el índice de líquido amniótico. Siempre, como hemos dicho que va a haber una solución de continuidad y que la vagina no es estéril, siempre utilicen un espectro estéril para no contaminar más el producto, ¿no? Entonces, la acumulación de líquido en el fondo de saco vaginal, es decir, en la vagina, ¿no? En estas áreas, puede quedarse bastante líquido, especialmente si la paciente está acostada en la camilla y ustedes le piden que puje o ven que sale, va a ver en el examen especular líquido que está acumulado ahí. Y ahí ustedes pueden aspirar con la jeringa, pueden tomar con la espátula la cristalografía, van a ver la pérdida de líquido. Cuando el cuello ya está dilatando, digamos que está 2, 3 de dilatación, incluso van a poder ver ya ustedes los cabellitos del bebé que están ahí, o el traserito, ¿no? Si es que es pelo. Van a ver el grado de dilatación, si es que ya está abierto o sigue cerrado. Y muchas veces, chicos, imagínense, si el bebé especialmente está en pélvico, siempre piensen o sospechen de que puede haber un prolapso de cordón. O en el caso del polidramios o el embarazo gemelar, que hemos dicho que hay más espacio de lo normal, al romperse la membrana, que hemos dicho que se va a aplastar, se va a contraer el útero inmediatamente, se rompan las membranas y en ese momento podría haber un prolapso de cordón
o que el feto cambie de posición y se prolapse una mano, un piecito, o también casos en los que, ¿qué iba a ocurrir si se contraía rápidamente en el polidramio? ¿Se acuerdan? ¿Qué iba a ocurrir con la placenta? Se iba a desprender, ¿no? Iba a haber un TPPNI por contracción brusca con la pérdida de líquido o la ruptura si hay un polidramio. Ahí está lo que les decía, para el diagnóstico también se puede utilizar el papel de nitracina, que es un papel como un tornasol, que lo que hace es cambiar de color a un color azul oscuro con pHs menores a 6 puntos, ¿no? Tiene una sensibilidad y especificidad del 93%, pero también puede dar falsos positivos. No siempre que les salga una cristalografía o una nitracina positiva quiere decir que hay ruptura. Siempre van a tener que ustedes correlacionar con la ecografía, con la clínica. No quiere decir que le hacen una prueba de nitracina y listo, es positivo, diagnosticado RP. ¿Por qué? Pueden haber falsos positivos con la sangre, el semen, la orina, las vaginosis. Entonces debemos complementar los otros estudios para estar seguros que sí fue una ruptura de nitrocina. Ahí está la cristalografía, como les decía, chicos, va a formar una imagen similar a una hoja de leche, ¿no? O una arborización del líquido amniótico. Esto tiene una sensibilidad y especificidad del 96%, pero también pueden haber falsos positivos con el moco cervical, el semen, o cuando ya ha pasado más de 48 horas de ruptura, ya no hay el líquido, pues no, ya no está saliendo líquido, ya no vamos a obtener muestra para hacer una cristalografía. Pero el diagnóstico definitivo lo vamos a tener si correlacionamos todo lo que hemos dicho, la clínica, la cristalografía y la ecografía, ¿no? Entonces, si ustedes ven acumulación de líquido en el fondo de saco posterior o ven que está saliendo líquido por el cuello, hacen un papel de nitracina y es positiva, hacen una cristalografía y es positiva, más la ecografía seguramente va a tener poco líquido, ¿no? Pero eso ya nos va a confirmar el diagnóstico de LPM. Antes, cuando no habían estas pruebas, o incluso para ser más precisos, lo que hacían es inyectar por amniocentesis un líquido que se llamaba azul de Evans y veían cómo salía. ¿Debbie? Marcelo, ¿has visto? Ah, cumplió su palabra. Entonces, ahí se veía cómo salía el líquido azul al inyectarlo a través de la vía abdominal, pero ya no hacemos eso. Imagínense pinchares a todas en las que sospechamos RPM solamente para saber si sale líquido azul o no por el cuello. ¿Y cuáles van a ser las complicaciones? No solamente es el hecho de que pierda líquido, sino que hemos dicho que la pérdida de líquido estimula, o el proceso infeccioso inflamatorio estimula al inicio del trabajo del parto. Independientemente de la edad gestacional, si digamos tiene 28 semanas, se rompe la membrana y ya va a empezar a tener contracciones. Se rompe a las 37, va a empezar a tener contracciones. Entonces, ¿qué significa eso? Que el feto es potencialmente infeccioso, porque depende del aislamiento del exterior o del medio externo por las membranas anticorioamnióticas. Entonces, cuando exista una ruptura de membrana más de 6 horas, el feto ya tiene gran posibilidad de tener sepsis o infección neonatal. O la mamá va a tener corioamnionitis, ¿no? El 80 al 90% después de una ruptura puede tener infección. Y los periodos de latencia mayores a 24 horas, 72 o más de una semana, como pueden ver, casi el 50% se infecta y se convierte en una corioamnionitis. Y secundaria a una corioamnionitis, algunas mujeres podrían incluso perder su útero porque se infecta tanto que tiene un foco séptico, ¿no? La mujer va a estar con fiebre, escalofríos, malestar, secreción purulenta. En ese caso no nos queda más que hacer una histerectomía para que la mujer no se muera, ¿no?
Entonces, las infecciones intrauterinas, sean subclínicas o clínicas, es decir, que la paciente tenga dolor abdominal, fiebre, malestar, escalofríos, o puede ser que no tenga absolutamente nada, la paciente está como normal, ¿no? Pero si nosotros hacemos el cultivo de líquido amniótico, vamos a tener que hay un proceso infeccioso, hay leucocitosis en el laboratorio, PCR positivo. Cuando mandemos a histopatología después de que nazca el bebé, vamos a ver que existen datos de una coriomionitis o una infección severa en el útero materno. Entonces, como les decía, chicos, si una mujer termina con un proceso infeccioso, pero obviamente severo, después de varios días de no haber hecho tratamiento, puede tener signos de sepsis, ¿no? Taquicardia, hipersensibilidad uterina, secreción purulenta, fétida, sangrado transvaginal, fiebre. Pero nosotros ya tenemos que orientar en el control prenatal de que si pierde líquido tiene que venir antes de que venga así, ¿no? Complicado. Pero lamentablemente existen pacientes que pueden ser del campo o de áreas lejanas que no se van a dar cuenta y pueden llegar así. Entonces, si existe en signos clínicos de una infección o ustedes no están claros en el diagnóstico, tal vez lo ideal sería hacer una amniocentesis para poder definir si realmente hubo o no hay en el cultivo de líquido amniótico hay o no infección, porque el riesgo de parálisis cerebral o de secundaria a la infección intraamniótica es severa, ¿no? O sea, puede el bebé no solamente infectarse y tener sepsis, sino que también puede tener complicaciones a nivel cerebral. ¿Qué le va a pasar al feto? Ya la semana pasada habíamos hablado de la hipoplasia pulmonar. Mientras más antes se haya roto la membrana, por decirles, no sé, 28 semanas, 30 semanas, hemos dicho que el líquido amniótico tenía la función de tener espacio para el desarrollo, permitir que el bebé esté súper bien, ¿no? Entonces, si el bebé está comprimido en un útero, le va a causar una hipoplasia pulmonar. El pulmón no va a tener el espacio para poder desarrollarse, ¿no? Entonces, vean que el 80% de los bebés en los que se ha roto la membrana antes de la semana 25, con oligohidramio severo, pueden tener hipoplasia pulmonar. Es más frecuente si se presenta más temprano, si se presenta en las semanas antes de la semana 34. Puede haber un oligohidramio severo y es de mal pronóstico si se presenta antes de la semana 28. Quizás de la semana 28, 30, el bebito ya tiene un peso más o menos de 1000, 1500, tiene más chance de poder sobrevivir estando en una incubadora. Pero también tiene gran probabilidad de tener una asfixia perinatal, es decir que el bebé no le llegue el oxígeno adecuado, como no tiene el desarrollo pulmonar, o pueda tener anomalías congénitas, es lo que les decía, ¿no? Que la compresión, mientras más temprano se ocurra la RPM, puede hacer que tenga las extremidades dobladitas, no se desarrolla alguna estructura ósea y otras patologías también congénitas. Y eso va a terminar en que el bebé tenga insuficiencia respiratoria, la mamá puede tener una endometritis, una infección generalizada del útero, también puede haber un prolapso del cordón si se rompe y tiene la mamá, el polidramios, ¿no? Se desliza el cordón y el bebé puede morirse rápidamente. O pueden haber defectos de la posición de las extremidades, como les decía, que produzcan malformación. Entonces, como la ruptura de membranas hemos visto que se puede presentar a cualquier edad gestacional, nuestro manejo va a depender mucho del momento en el que se presente la ruptura. No es lo mismo que se rompa en un bebé de 28 a que se rompa en un bebé de 37, ¿o es lo mismo? No, ¿ve? Porque a las 37 el bebé ya está maduro, es mejor que nazca a que esté ahí dentro sin líquido amniótico. Pero uno de 28, si nace, ¿qué le va a pasar? Fácilmente se muere porque no tiene pulmones desarrollados, cerebro, no está pesando adecuadamente. Entonces, chicos, a cualquier edad gestacional lo que ustedes tienen que hacer es el manejo básico. Todas las pacientes con RPM, absolutamente todas, se hospitalizan. Así se tengan que quedar 4 meses,
hospitalizadas, pero tenemos que internarlas porque la ruptura es un medio de comunicación con el medio externo, que es la vagina, para poder tener más infecciones, ¿no? La vamos a internar, vamos a poner una vía para poder monitorizar o poder poner los medicamentos, ¿no? Si existe trabajo de parto, ya está con 4 o 5 de dilatación, hemos dicho que ya no es si es pretérmino, ya no es una amenaza, ¿no ve? Ya es un trabajo y lo tenemos que dejar en evolución espontánea. Si no hay trabajo de parto, podríamos, dependiendo de la edad gestacional, tener una conducta expectante, siempre controlando que el bebito esté bien, porque si no hay trabajo de parto y el bebé está con taquicardia o tiene alteraciones, no sé, pero tomen en cuenta, chicos, que si la mamá está con una infección y tiene fiebre, el bebé va a tener taquicardia. Entonces tenemos que descartar que la mamá esté con fiebre. Si la mamá está con temperatura normal y el bebé está con taquicardia, eso es un sufrimiento fetal, ¿no ve? Y si hay sufrimiento fetal, tenemos que interrumpir el embarazo. La siguiente semana vamos a hablar de ese tema, independientemente de la edad gestacional. Si el bebé está sufriendo, es mejor sacarlo a que siga ahí o se muera, ¿no? Tenemos que hacer un laboratorio completo, hemograma con cuenta leucocitaria. Si hay leucocitosis, PCR alterado, es mejor, y no hay respuesta a los antibióticos, porque como hemos dicho, mayor a 6 horas ya hay riesgo de que se infecte. Entonces, ¿qué van a hacer si hay riesgo de que se infecte, chicos? ¿Qué harían ustedes? Muy bien, le van a poner antibiótico para evitar que ese bebito se infecte o que el útero se infecte, ¿no? Vamos a hacer un examen de orina porque hemos dicho que puede ser una causa muy frecuente, ¿no?, de ruptura de membranas. Vamos a controlar los signos vitales, especialmente, ¿qué le controlarían a una paciente con RPM con riesgo de infección? ¿Qué creen que se alteraría? La presión. ¿La presión o tal? La saturación. Leucocitos no, en los signos vitales. Saturación. Fiebre, ahí está. Lo más importante es saber si la mamá está haciendo fiebre o no, porque si hay una infección ya más grave, el reflejo va a ser la fiebre, ¿no ven? Entonces le van a controlar los signos vitales, van a ver si el antibiótico que le han puesto tal vez no le está sirviendo, mejor le cambiamos a otro, o le ponemos biconjugado, 2 antibióticos para que esté mejor. Y también vamos a evaluar las características del líquido amniótico. El líquido amniótico nos refleja, chicos, cómo está el bebé adentro. Si el líquido es verde, ¿qué significa? Meconiado. ¿Qué? Meconio. Meconio. ¿Y cuándo se meconia un bebé? Cuando hay sufrimiento, ¿no ve? El bebé llega igual que ustedes cuando están sufriendo, imagínense uno que esté sufriendo o que esté a punto de morir, ¿qué va a pasar con ese? Libera sus esfínteres, ¿no ve? El bebé también le pasa lo mismo. A vos le he dicho. Entonces el color nos va a decir qué es lo que está pasando. Si hay sangre, puede ser que se haya desprendido la placenta. Si hay meconio, el que el bebé esté sufriendo. Ahora, si el poco líquido que sale es transparente, normal, podríamos seguir monitorizando hasta que aumente un poquito más de peso, crezca el bebé o madure, porque si es pretérmino vamos a actuar igual que en la amenaza de parto prematuro. Le vamos a dar corticoide, le vamos a dar uteroinhibidores para que no tenga contracciones, mientras hace efecto la... ¿Qué cosa va a hacer efecto? ¿Qué va a hacer efecto? No. Si es pretérmino el bebé, mientras ponemos el uteroinhibidor, ¿qué cosa va a hacer efecto? El corticoide, ¿no ve? Va a madurar al bebito, eso estamos esperando. Oh, sí. ¿Han visto la diferencia, chicos? A lo que era en la primera clase, ahora ya estamos casi terminando el semestre. Ya piensan, ¿no ve? Ya razonan, ya pueden decir, esto le va a pasar. Antes no sabían nada o se hacían. No sabían. Llega tarde y se va a pasear más de paso. ¿Dónde ha sido? Entonces, chicos, el tratamiento, como les decía, va a depender de la edad gestacional. Mucho va a depender de eso.
El objetivo es que el bebé sobreviva, no tenga sepsis, no tenga un proceso infeccioso, ¿no ven? Ustedes saben que mientras más pequeñito es el bebé, más riesgo de que se muera porque todo es inmaduro. Entonces, imagínense si ocurre durante el segundo trimestre, es decir, 25, 28 semanitas, la supervivencia es muy escasa. Casi el 100% de todos los bebés que nacen a esa edad por una RPM se mueren. En las etapas tempranas del tercer trimestre va aumentando un poco la supervivencia, pero también va a depender mucho de la edad gestacional. En el tercer trimestre ya la supervivencia es más alta y la morbilidad también depende mucho de la edad. Y en la fase tardía, cuando ya está de término, no le va a afectar en mucho, porque de hecho es que ya van a hacer, ¿no ves? Sea espontáneamente, o sea que tengamos que hacer una cesárea, porque la mamá tiene una indicación absoluta de cesárea. ¿Y por qué va a sufrir? ¿Por qué va a sufrir un bebé con oligohidramias? ¿Por qué va a sufrir? ¿Qué? ¿Por qué va a sufrir? ¿Porque le hace frío? ¿No tiene líquido calientito? ¿Por qué va a sufrir un bebé con oligohidramias? Por hipoxia. ¿Por qué le va a llegar la hipoxia? En algunos casos. No todos los bebés con RPM sufren, por si acaso, ¿no? Pero ¿por qué creen que sufriría un bebé que no tiene líquido? Y les he dicho lo anterior y les he dicho, esta es la principal complicación a lo que tenemos que monitorizar o predecir, digamos. ¿Por qué va a sufrir un bebé que no tenga líquido? El que se acuerde 100 le va a poner y no va a dar examen. ¿Qué? ¿Qué? Por el movimiento. Por el movimiento no. No. Hipoplasia terminó, digamos que tiene 37 semanas de vida. Aquí está el bebé, ¿no ve? Y aquí está su cordón. ¿Por qué sufría el bebé? Porque al no tener líquido y no tener espacio, ¿qué le pasa a veces al cordón? Que se comprime. Y si se comprime no le va a llegar el flujo sanguíneo. Así que ahora todos van a dar examen. Entonces, chicos, el tratamiento lo vamos a realizar similar, si es pretérmino, similar al trabajo o a la amenaza de parto prematuro, ¿no? Hay estudios que dicen, ¿qué es el corticoide? ¿Se acuerdan? ¿De qué familia es o su acción supuesta cuál es? ¿El corticoide qué es? Antiinflamatorio. ¿Qué? Antiinflamatorio. Inmunosupresor, ¿no ve? Supuestamente el corticoide es inmunosupresor. Entonces, imaginan si le suprimen sus defensas a una mujer con infección, supuestamente se infectaría más, ¿no ve? Bueno, eso dice algunas teorías. Pero en el caso de la RPM, a pesar de que eso podría pasar, nos fijamos más en el bebé. Entonces, al bebé sí le va a beneficiar porque le va a madurar su cerebro y sus pulmones. Y hay estudios que dicen que depende, ¿no? Hay algunos que dicen no debería poner corticoides porque es un inmunosupresor y la paciente va a estar peor con infección. Pero tenemos los antibióticos para eso, ¿no? Y cada vez mejores o diferentes para tratar de que no, para que esa infección no se generalice y no se convierta en sepsis. Pero el beneficio que va a tener el bebé de colocarle esteroides va a ser mucho mayor para su supervivencia. Entonces, se ha visto que colocar esteroides disminuye el riesgo de síndrome de inflamatorio sistémico porque promueve la maduración pulmonar, tiene una menor morbilidad y mortalidad del bebito porque ha madurado, y el uso apropiado, si no hay coriomionitis, no le pasa nada, ¿no? Porque como es 2 días y salió el bebé, no hay casi ningún problema. Ahí está, como les decía, los antibióticos profilácticos tienen el objetivo de prevenir infecciones, especialmente por bacterias circundantes, ¿no? El estreptococo del grupo B es una bacteria que reside cerca del ano. Entonces, esta bacteria podría migrar a través de la vagina. ¿Ya para qué venía? A través de la vagina venía la siguiente teoría, a la siguiente al grupo B. Entonces pueden migrar a través de la vagina estas bacterias, del ano, de la piel, ¿no? Y también las bacterias gastrointestinales, Escherichia coli, Enterococcus, no sé, fecales, ¿no? Entonces la infección
es un factor desencadenante de RPM y de también inducción del trabajo de parto. La antibiótico-terapia, ustedes la van a iniciar. Si saben que el bebé es pretérmino y obviamente no van a ser de aquí a 2 horas, inicien antibiótico desde el principio, desde que han visto a la paciente. Ahora, si hay paciente que tuvo una ruptura precoz, es de término y ya está con 8 de dilatación, lógicamente el tiempo de latencia no ha sido mucho, ¿no ve? Unas 2, 3 horas. En ese caso no siempre se requiere antibiótico, pero si utilizamos, podríamos utilizar amoxicilina, ampicilina, cefalroxima, gentamicina, dependiendo de lo que tengan a disposición. Por lo general se usan esquemas de AMPI con eritro, ¿no? Un combinado de endovenoso con vía oral. Pero también hay otros que prefieren directamente las cefalosporinas, como una cefotaxima. Entonces, cuando haya terminado el embarazo, también le vamos a colocar antibióticos. Cuando nace por parto, por cesárea, les ponemos por profilaxis. Entonces, mucho riesgo no va a existir. Ahora, si necesitamos o hay una infección muy severa, necesitamos metronidazol, cloramfenicol, le vamos a cortar la lactancia y lo vamos a utilizar después de que el bebé nazca, no lo utilizamos cuando está embarazada. Ahora vean que el tratamiento, les decía, depende de la edad, ¿no? Si ocurre la ruptura antes de la semana 25, ¿qué le dirían a la mamá? ¿Qué? ¿Qué le dirían a la mamá que ocurre su ruptura antes de la semana 25? ¿Ah? Que está en riesgo, dice. ¿Qué? Darle un tratamiento corticosteroides para la maduración de sus pulmones. Le vamos a poner, de hecho le vamos a poner corticoides, pero ¿qué le dirían ustedes a la mamá si se ha roto a las 25 semanas? ¿Le dirían, ay señora, no se preocupe, su bebé va a nacer bien a los 9 meses? No. ¿Qué le dirían a la mamá? Internación nervosa. ¿Qué? Que van a hacer antes, dice. Sí, les van a hacer antes seguramente. Pero ¿qué le van a decir? Le tienen que decir que su pronóstico es malo, ¿ve? Que puede morirse fácilmente, que si nace de aquí a un mes, aunque sea igual, va a ser pequeñito y se va a morir. O hay mamás que a veces deciden, por eso tienen que hacer siempre firmar un consentimiento informado. Sabiendo que le va a dar hipoplasia pulmonar, que puede tener malformaciones en los huesitos, no sé, muchas más cosas, ¿creen ustedes que a veces la mamá va a decidir seguir con su embarazo? No. Capaz que les dice, no quiero, no me ponga nada o déjelo nomás nacer porque el riesgo es mucho, ¿no? Entonces eso es lo que le tienen que explicar y firmar un consentimiento informado. Si la mamá quiere que nazca nomás su bebé y ni modo se va a morir, obviamente, que firme. Pero hay mamás que prefieren o dicen, no, es mi bebé, quiero tener, es el primero, después de años me he embarazado, qué sé yo, con consentimiento, con el conocimiento de que le puede pasar cualquier cosa, hasta de perder su útero, ¿no? Entonces en esos casos vamos a hacer un manejo conservador. Y hay otro que se llama el manejo definitivo o espontáneo, ¿no? Podemos inducir a que nazca el bebé o dejarlo nomás con la ruptura, no pasa nada, obvio con antibióticos y tal vez nace, ¿no? No le vamos a inhibir las contracciones. Pero en aquellas pacientes que requieran o que digan, no me importa, quiero tener ese bebé, vamos a intentar usar corticoides, tocolíticos y antibióticos. Los antibióticos se pueden utilizar por largo tiempo, pero a veces podríamos ir rotando. Si digamos esta mamá se va a quedar un mes internada, le pondríamos pues, no sé, ampicilina o 3 semanas o 2 semanas, luego le cambiamos a cefotaxima. O siempre, chicos, dependiendo de los estudios. Mientras la paciente está internada en el hospital en reposo, tenemos que hacer ecografías cada 2 días. Tenemos que hacer laboratorios cada 2 o 3 días para ver si no hay leucocitosis, si el PCR se está alterando, para decidir interrumpir el embarazo y también monitorizar al producto, ¿no? ¿Qué tal está con sufrimiento? No se le pasa algo, es mejor interrumpir antes de que se... Si la ruptura ocurre en el tercer trimestre, en las etapas tempranas, es decir, entre 25 y 32 semanas, si ocurre en 32 ya es más fácil, ¿no? Ya le falta poquito para llegar al término.
En ese caso podríamos tener con mayor razón una conducta expectante, es decir, manejarle con corticoides, darle antibióticos, darle topolíticos, para que una vez que madure pueda nacer el bebé. Se puede usar, como les decía, ampicilina más eritromicina y 2 días solamente de uteroinhibidores mientras el bebito madura. No le van a mantener con topolíticos todo el mes que se quede la mamá o las semanas que se quede. Si la ruptura ocurre entre las semanas 32 a 34, mucho mejor, ¿no?, para el bebito. Se puede hacer el manejo expectante, en especial si resulta que ya le habían puesto maduración pulmonar. Vino ya la semana pasada, tenía infección, tenía dolores y el médico resulta que le puso corticoide y ya está madurado, ¿ve? Entonces en ese caso podríamos nomás dejar que avance el trabajo de parto o tal vez hacer cesárea en el caso en el que fuera necesario. Si el bebé no tiene maduración pulmonar, primero utilizamos los corticoides por 2 días junto al tocolítico y vemos la necesidad de interrumpir el embarazo. Siempre vamos a utilizar el antibiótico en todas estas pacientes. Y ya si nace o se produce, mejor dicho, cerca al término mayor de 35 semanas, lo ideal es dejarlo en evolución espontánea o hacerle una cesárea si tiene indicación de cesárea. Porque a las 35 semanas ya no maduramos, o sí maduramos. ¿Hasta qué semana madurábamos? 34, ¿no ves? 34. Entonces a las 35, 36 ya no hay pues necesidad de madurarlo, ¿para qué ya le vamos a tener al bebé ahí sin líquido, con riesgo de que se infecte, tenga sepsis? Entonces en ese caso sí hacemos profilaxis con antibiótico e interrumpimos el embarazo de acuerdo a lo que se requiere, ¿no? Si son condiciones favorables, la ruptura de membranas, chicos, no es una indicación absoluta de cesárea. No todas las pacientes que se rompen la membrana van a entrar aquí hoy. Más bien existen estudios que dicen que aumenta el riesgo, ¿no? Porque el corte y demás tiene más riesgo de contaminación que un parto normal. Pero si la paciente tiene indicaciones de cesárea, por lógica va a tener que ser cesárea. Entonces, en resumen, aquí está, vean, menos de 28 semanas, quizás lo mejor sea dejarlo en evolución espontánea y que nazca el bebé, porque su futuro es incierto, ¿no? Medio grave. Porque aunque nazca, después se muere igual, o tiene parálisis cerebral. Imagínense tener un bebito con parálisis cerebral. Pues la mamá lo tiene que pensar muy bien. De la semana 29 a la 34 es mejor hacer un manejo conservador, es decir, que el bebé aumente de peso, lo maduramos, uteroinhibimos, lo mantenemos con antibiótico-terapia. Si no hay signos de infección materna, es decir, no hay fiebre, leucocitosis, nada, mantenemos el mayor tiempo que se pueda. Y vamos a hacer una ecografía también cada 2-3 días. ¿Qué ecografía le pueden pedir para saber que está bien o mal? ¿Qué? ¿Qué? Muy bien, ecodoppler, ¿no? Ecodoppler nos muestra los flujos, cómo le está llegando sangre a su cerebro. Si a su cerebro no le llega sangre, ya estamos fregados porque está con sufrimiento. Si ocurre la ruptura de las 36 semanas o más, el manejo va a ser definitivo, es decir, mejor lo sacamos a que empiece a sufrir ahí adentro, ¿no? O sea, por parto cesárea es mejor terminar el embarazo. Esto puede ser a las 7. No. Es importante maduración pulmonar con dexametasona y betametasona, como ya les hemos dicho, el parto prematuro, ¿no? 12 miligramos cada día por 2 días para que el bebito esté maduro si es que tiene menos de 34 semanas. ¿Alguna duda, algún comentario, pregunta? De hemorragias, mejor dicho. ¿Se los vuelvo a anotar? Sí. 1. Ya. Hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Eso que significa DPPNI, placenta previa, rotura, basa, etc. 2. Restricción de crecimiento intrauterino. 3. Embarazo múltiple, ¿no? 4.
amenaza de parto prematuro. 5, alteraciones del líquido amniótico, que es lo que hemos llevado el anterior viernes. Y 6, RPI. Son 6, pero estos dos son relacionados como si fuera uno. Y la siguiente, ya para el final, solo les quedarían 4 temas, para que no sea muy pesado. Eso entonces, chicos.